quería reflexionar junto con ustedes acerca del impacto que tiene la gestión de riesgos en los planes que uno hace para la continuidad del negocio. Y brevemente vamos a hablar algunos aspectos de una herramienta que hay para la gestión de riesgos, que es la norma ISO 31000. Me parece apropiado comenzar hablando de riesgos con una perspectiva global de todo lo que es el análisis, la identificación y la evaluación de los riesgos. Esta perspectiva global la podemos tener a través de un análisis que hace el Foro Económico Mundial, que todos los años elabora un reporte de riesgos. Acá estamos viendo una breve síntesis del análisis para el año 2020, en el cual se pueden ver los riesgos que han identificado y han evaluado que se pueden presentar a nivel global en todos los países. Y hay incluso a la derecha se puede ver una serie de las relaciones que hay entre estos diversos riesgos. El resultado, así en un rápido resumen de este análisis que se hizo para el año 2020, muestra que a los riesgos catalogados, hechos colocados en un ranking, en función de su probabilidad y su impacto que podría generar de producirse. Estos riesgos están agrupados en 5 categorías. Hay riesgos que están vinculados a cuestiones económicas, otros a cuestiones del medio ambiente. Identificaron riesgos de cuestiones de geopolítica, o también otros que afectan a la sociedad, y también riesgos relacionados con la tecnología. Estamos viendo, según los colores que tiene cada uno de estos riesgos, que hay una preponderancia bastante notable y demuestra la preocupación actual de la sociedad por el medio ambiente. Fíjense que en la columna de la izquierda, que son los riesgos, los 10 primeros riesgos más relevantes en cuanto a su probabilidad de ocurrencia, los 5 primeros corresponden a riesgos vinculados con el medio ambiente, como eventos de clima extremo, y después en la columna de los riesgos por impacto también predominan los riesgos relacionados con el medio ambiente. Entonces ahora, en la actual situación en la que estamos, tratamos de buscar, o es razonable buscar algún riesgo que haya dado algún indicio de lo que está ocurriendo actualmente. Y vemos que, bueno, en la columna de probabilidades no hay ningún riesgo que se haya identificado. Sí, en la columna de impactos, en el 10º lugar, por el tipo de impacto que tendría, la propagación de enfermedades infecciosas. O sea que no quedó bien claramente identificado un riesgo como la actual pandemia de COVID-19. Y esto no es algo que solamente pasó en el actual reporte del año 2020. Rápidamente en esta imagen se pueden ver este mismo ranking, pero de los 5 primeros riesgos, los 5 riesgos más relevantes, desde el año 2007 hasta la actualidad. Y se puede ver que también ha tenido una gran preponderancia, una gran interés por los temas de medio ambiente, o sea, el color verde que casi que predomina en los últimos informes, y hay algunos indicios de enfermedades infecciosas en el año 2015, en el año 2007. Entonces, uno tranquilamente podría preguntarse, ¿acaso estos expertos, o sea, es un grupo de gente muy bien capacitada y que proviene de distintos ámbitos de conocimiento y de experiencia, cómo no es capaz digamos, de identificar algún tipo de evento como el que estamos viendo ahora? Bueno, una primera respuesta podría estar dada por un fenómeno que se suele llamar, o que se lo conoce como el cisne negro. ¿A qué me refiero? Bueno, el cisne negro es un suceso que tiene estos 3 atributos, o sea que tiene que contar con estos 3 atributos: rareza, impacto extremo y predictibilidad retrospectiva. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, es una rareza porque habita fuera del reino de las expectativas normales, porque nada del pasado puede apuntar
de forma convincente a su posibilidad. Es decir, nada de lo que hemos conocido hasta ahora da un indicio de que eso pueda llegar a suceder. La otro atributo es el impacto que produce es tremendo. O sea, es un altísimo impacto en donde se genera ese fenómeno. Y esto de la predictibilidad retrospectiva se refiere a que la naturaleza humana tiende a inventar explicaciones o encontrar explicaciones de su existencia, pero después del hecho, con lo que se vuelve explicable y predecible, pero una vez que ha sucedido. ¿De dónde viene este concepto? Bueno, proviene de un extraordinario libro que en 2007 escribió Nassim Taleb, un escritor, un ensayista, en el cual él se plantea una pregunta. ¿Por qué no es posible identificar este tipo de fenómenos sino hasta que ya sucedió? ¿Es posible que esto pase habitualmente? O sea, que haya cuestiones que no sean de ninguna manera predecibles. Bueno, él considera que sí, que esto no es posible. ¿Por qué? Porque los humanos tendemos a empeñarnos en investigar lo que ya conocemos, aquello que ya es sabido, y nos olvidamos de que hay cosas que no conocemos. Entonces, esa tendencia a sentirnos seguros con lo que ya conocemos hace que seamos muy vulnerables a no conocer o identificar riesgos, y que después no nos permite estar preparados para cuando estos riesgos se presentan. Algunos ejemplos de cisnes negros, bueno, puede ser el ascenso de Hitler y la posterior guerra mundial, la precipitada desaparición del bloque soviético. Una semana antes de la caída del muro de Berlín, a nadie se le hubiese ocurrido que fuera posible pasar libremente de un lugar, de un sector a otro de Berlín. La difusión de Internet, todo el impacto que genera en las costumbres, en la forma de lo que estamos haciendo ahora, en la forma de comunicarnos, en la forma de vivir, el impacto de Internet es altísimo. El ataque terrorista al World Trade Center, el 9/11, eso también es un ejemplo de cisne negro, y bueno, también obviamente la actual pandemia de COVID-19, coronavirus, es un ejemplo de cisne negro. Bueno, esta es digamos, es una forma de tener una perspectiva a nivel global de lo que está sucediendo, pero yendo a lo cotidiano, es decir, qué es lo que pasa o qué es lo que pasa por la cabeza de una mujer, de un hombre de negocios que tiene que tomar decisiones todos los días en su área de responsabilidades, en la empresa en la cual se desempeña, en la organización en la cual se desempeña. Entonces, por ahí es más conveniente en esos casos hablar o trasladar todo este concepto en hacer una síntesis en lo que se suele conocer como contexto VICA. Este contexto toma su nombre, su denominación, de los 4 conceptos que se destacan, ¿no? La volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad. La volatilidad se refiere a los cambios que se producen antes de lo esperado. O sea, los cambios tienen una velocidad mucho mayor de lo que habitualmente se espera. Entonces uno hace un plan y los cambios se producen de una manera mucho más rápida. Esto genera una incertidumbre, como bien mencionaba al comienzo Mauricio y Moisés, hablando de que lo que predomina actualmente es una incertidumbre, no hay certeza acerca del futuro. Como bien también mencionaba Mauricio, la nueva normalidad, ¿cuál va a ser esa nueva normalidad? Y después la complejidad se refiere a que para analizar y tomar decisiones hay una gran complejidad porque hay un conjunto de factores a considerar. Y esto también genera ambigüedad porque una misma situación puede interpretarse de más de una manera. Bueno, brevemente para comentar de dónde sale esto de contexto VICA o VUCA, que es el nombre original, digamos, porque proviene de las siglas en inglés de estos conceptos, ya que fue usado por primera vez en los años 90 por el Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos, para referirse a justamente uno de los cisnes negros que había mencionado antes, que fue la caída del muro de Berlín, o sea, el fin de la Guerra Fría. Hasta ese momento el mundo era bipolar, era uno de Occidente o de Oriente, entonces no había grandes diferencias, o no había otros polos de
poder, en cambio, a partir de esa caída, todos los manuales que se tenían, todo lo que se conocía hasta ese momento, no sirvió más y hubo que hacer otras consideraciones. Entonces, para cerrar un poco este concepto, el contexto VICA habla de hacer negocios en un entorno en el que las teorías, suposiciones y presunciones pierden terreno frente a un entorno vulnerable, en el que predomina lo aleatorio y en el que se deben encontrar y reconocer los riesgos, que es de lo que estamos finalmente conversando acá. Ahora, cabría la posibilidad, o sería, digamos, razonable, preguntarse por qué hay que reconocer los riesgos, por qué hay que hacer este análisis de identificar los riesgos. Bueno, porque justamente los negocios prosperan por tomar riesgos, pero fallan cuando esos riesgos se gestionan de una manera ineficaz. Entonces, las compañías, las organizaciones tienen que planificar, hacer planes para su futuro, teniendo en cuenta posibles desarrollos, también cómo hacer una continuidad de negocio en caso de que se produzca un evento que así lo requiera. Y todo eso tiene que estar en función de una gestión de negocios, de una gestión de riesgos, y esta gestión de riesgos le tiene que permitir a la empresa responderse preguntas tales como algunas de estas que estamos viendo acá. ¿Cuáles riesgos o qué riesgos pueden impedir el logro de la estrategia? ¿Cuáles de los riesgos que se han identificado pueden representar oportunidades para la empresa para poder ingresar a un nuevo mercado o lanzar un nuevo servicio o producto? ¿Qué posibilidad o cuál es la probabilidad de ocurrencia y el impacto que pueden tener estos riesgos? ¿Y qué tratamiento van a recibir? Ahí es donde entraría todo lo que es la planificación, por ejemplo, de la continuidad de negocio. ¿Qué tratamiento le doy a esos riesgos? ¿De qué manera la empresa puede tratar esos riesgos? Entonces, como estábamos hablando acá, es necesario que las organizaciones tengan un elemento, un sistema de gestión del riesgo. Como una primera reflexión de lo que venimos conversando hasta ahora, lo que venimos reflexionando juntos, yo quisiera plantear que la gestión de riesgos que se vaya a elaborar tiene que hacerse de forma tal que represente las bases sólidas en la cual se edifique luego la continuidad del negocio. Es lo que estuvo hablando muy bien Mauricio en la conferencia anterior. Entonces, llegados a esta etapa, como organización, las organizaciones deberían considerar, bueno, de qué manera es posible llevar adelante una gestión de riesgo. Y hay diversos elementos, diversas herramientas para llevar adelante esta gestión de riesgo. Una de ellas es la que vamos a mencionar brevemente a continuación, que es la norma ISO 31000. Esta norma, ISO 31000, es una norma que es aplicable a cualquier tipo de organización, sin importar su tipo, tamaño, las actividades que realiza, o sea, si es una empresa manufacturera o que presta servicios, también es aplicable, no importa su ubicación, y también es una norma que no está hecha para un tipo específico de riesgo, sino que cualquier riesgo se puede tratar mediante esta metodología. Tiene por finalidad ayudar a las organizaciones a desarrollar una estrategia de gestión de riesgos para identificar y mitigar los riesgos de manera efectiva, lo que aumenta la probabilidad de lograr objetivos y aumentar la protección de los activos de las organizaciones. Y tiene un objetivo general, que es desarrollar una cultura de gestión de riesgos, donde los empleados y las partes interesadas sean conscientes de la importancia de supervisar y gestionar los riesgos. Una parte interesada, que también mencionó Mauricio en el anterior, y que es relevante en estos momentos sobre todo, es los proveedores. Muchas veces son partes interesadas que no son muy bien consideradas o no se evalúa bien
cuáles son sus requisitos, sus necesidades, y bueno, en este caso hay que incorporar hacer un análisis bien concreto de todas las partes interesadas para la organización. Y también ya se ha mencionado que actualmente ISO, como parte del esfuerzo internacional que hay para colaborar con las empresas en lo que respecta a superar los efectos de la actual pandemia, ha liberado la lectura de un conjunto de alrededor de 30 normas vinculadas a la gestión de riesgos, ¿no? Entonces, no es que se puedan descargar, pero sí entrando en el sitio web de ISO, uno puede leer de manera gratuita ISO 31000 y otras normas que sirven para la gestión de riesgo y la continuidad del negocio. Vamos a hablar sintéticamente de lo que respecta a ISO 31000 para conocer rápidamente de qué se trata esta herramienta. La norma 31000 incluye una cantidad de definiciones, pero bueno, hoy en esta charla vamos a hablar solamente de dos definiciones, que es justamente qué entiende la norma por riesgo. No es algo, no significa, como ven en la definición, el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos, no implica algo, de por sí malo, sino que es simplemente el efecto que se genera sobre los objetivos. Entonces estos son los tres componentes, ¿no? Efecto, incertidumbre y objetivos. Hay una serie de declaraciones, tres aclaraciones tiene esta definición. Una es un efecto sobre el efecto que genera es una desviación respecto de lo previsto. Y este efecto puede ser tanto positivo como negativo, o ambos, ¿no? Entonces esto puede generar oportunidades y amenazas para la organización. Los objetivos pueden tener diferentes aspectos y categorías y se pueden aplicar a diferentes niveles, es decir, que si hablamos de objetivos ambientales, el riesgo asociado va a ser un riesgo ambiental, y así cualquier otra categoría de objetivos. Y la última aclaración es que con frecuencia el riesgo se expresa en términos de fuentes de riesgo, eventos potenciales, sus consecuencias y sus probabilidades. La otra definición que vamos a ver es justamente la gestión de riesgo. ¿Qué se entiende por gestión de riesgo y qué son las actividades coordinadas para dirigir y controlar la organización con relación al riesgo? Acá me parece importante destacar el concepto de que son actividades coordinadas, no actividades que vayan surgiendo de manera espontánea, sino que es algo coordinado para la organización. Esta norma, además de las definiciones, también cuenta con un marco conceptual en el cual se definen una serie de principios, un marco de referencia y un proceso. Entre los principios se puede mencionar la mejora continua, que esta gestión esté integrada, que sea dinámica, que sea inclusiva, que haya en el marco de referencia el liderazgo y compromiso, pero nos vamos a detener hoy en la charla. Yo quisiera detenerme hoy un poco más en lo que es el proceso de la gestión del riesgo y más particularmente en el corazón del proceso de la gestión del riesgo, que lo constituye la evaluación del riesgo. La evaluación del riesgo es el proceso global de identificación, análisis y valoración del riesgo. Ahora, a continuación, vamos a ver cada una de estas etapas, algunos ejemplos, para tener una precisión de a qué se refiere o qué puede lograr una organización con la herramienta de ISO 31000. La identificación del riesgo tiene el propósito de encontrar, reconocer y describir los riesgos que pueden ayudar o impedir a una organización lograr sus objetivos. Para la identificación de estos riesgos es importante contar con información pertinente, apropiada y actualizada. Fíjense que habla de riesgos que pueden ayudar o impedir a una organización lograr sus objetivos. Entonces, dentro de esta información pertinente, apropiada y actualizada, es conveniente que
las empresas revisen su plan de negocio y determinen qué cosas son imprescindibles, o sea, de qué no podría prescindir una empresa para seguir adelante, y qué tipo de incidentes podrían afectar las distintas áreas. Esto, dicho así, parece sencillo, pero no lo es tanto. Hay que elaborar, tener en cuenta para este análisis una serie de preguntas, que, bueno, acá vamos a ver algunos ejemplos de preguntas que podrían ayudar a identificar los riesgos, ¿no? Como, por ejemplo, si existen riesgos internos o externos, quién podría estar involucrado o afectado ante un incidente, o sea, qué persona. ¿Cómo afecta a la organización la pérdida de fuente de alimentación o fuente de energía? ¿Qué pasa si la empresa no cuenta con Internet? ¿Hay algún proceso que requiera inevitablemente Internet para seguir adelante? Seguramente que sí. Es posible que los documentos clave de la organización sean destruidos. Los proveedores tienen la capacidad suficiente como para dar la asistencia que requiere la empresa. Bueno, estos son algunos ejemplos de preguntas que debería o podría hacerse una organización para hacer esta adecuada identificación de riesgo, ¿no? Como respuestas a todas estas preguntas se van a identificar riesgos para la organización. Y después, más precisamente, actualizando esas preguntas o haciendo este análisis en la actualidad, con la actual pandemia, también podrían agregarse a esas preguntas, a las preguntas que vimos antes, estas otras, ¿no? ¿En qué medida la situación afecta o puede llegar a afectar al sector en el que opera la organización? Esto relacionado con esto que se mencionaba antes, de la nueva normalidad, cómo va a afectar al sector en el que actúa nuestra organización. ¿Está preparada la empresa para ofrecer servicios o productos manteniendo las medidas de seguridad y salud necesarias que establecen los distintos gobiernos para la actual pandemia? La estructura y los empleados están preparados para hacer el trabajo en casa o teletrabajo o trabajo a distancia. Las reuniones, tanto internas como externas, es posible, está la empresa preparada para llevarlas adelante con los sistemas de comunicación que tiene actualmente. Y también, si se puede aprovechar este momento para avanzar en otros aspectos que puedan ayudar a superarse después de esta situación. Estos son algunos ejemplos de preguntas que pueden llegar a ser de utilidad para el análisis de la identificación, para identificar riesgos. El paso siguiente consiste en analizar los riesgos que se han identificado, y para ello hay que tener en cuenta el propósito que tiene este análisis, ¿no? Y que es el de comprender la naturaleza del riesgo y sus características, incluyendo que sea apropiado y el nivel de riesgo que tiene asociado cada uno de estos riesgos. Implica una consideración detallada de incertidumbre, fuentes de riesgo, consecuencias, probabilidades, eventos, los controles y su eficacia, la eficacia de estos controles, ¿no? Un evento puede tener múltiples causas y consecuencias y puede afectar a múltiples objetivos. O sea, todo esto hay que tener en cuenta a la hora de hacer el análisis de cada uno de los riesgos. Habitualmente, mencionaba antes el nivel de riesgo y se lo suele representar como la combinación entre estos dos conceptos, la consecuencia que tiene y la probabilidad asociada a la aparición de ese riesgo. Entonces, para analizar un riesgo se debe determinar la probabilidad de que ocurra y las consecuencias que tendría el impacto del riesgo en el caso de que este se presente. A continuación vamos a ver unos ejemplos, ¿no? También de qué manera las organizaciones pueden llevar adelante este análisis, ¿no? En general, lo que se hace, o es una práctica habitual, desarrollar o establecer una escala de probabilidad. Esto es para que se favorezca, digamos, el análisis, porque hay que considerar que este análisis de riesgo es conveniente, esto también dependiendo de
la organización, del tipo, el tamaño, su organización interna, pero es conveniente que lo realice no una única persona, sino un grupo de expertos, digamos, ¿no? De distintas áreas, del área de mantenimiento, del área de tecnología, de recursos humanos, de calidad, medio ambiente. Bueno, debería hacerse un comité o un grupo de personas que conozcan la organización y que tengan capacidad de toma de decisión. Entonces, para que todos lo analicen de una manera coherente, se suele hacer una escala de probabilidad como esta que estamos viendo en el ejemplo, ¿no? Se ponen 4 niveles, de 1 a 4. La probabilidad va desde muy probable a muy improbable a muy probable, para que, bueno, esto también depende de cada, esto no es parte, no lo establece ISO 31000, sino que es parte de lo que puede establecer una organización. Y también un ejemplo, con el mismo criterio, hacer un ejemplo o hacer una escala de consecuencias, ¿no? También 4 niveles, de 1 a 4, desde consecuencias bajas, una consecuencia de tipo bajo, a una consecuencia grave. Todo esto sirve para analizar cada uno de los riesgos que se han identificado. Y el resultado, o sea, lo que se obtiene como parte de este proceso de identificación, análisis, es la valoración del riesgo, que tiene como propósito apoyar la toma de decisiones. La valoración del riesgo implica comparar los resultados del análisis del riesgo con los criterios del riesgo establecidos para determinar cuándo se requiere una acción adicional. Es decir, favorece o orienta, mejor dicho, la valoración del riesgo tiene que ser una guía, una orientación para la empresa en cuanto a las acciones que se deben tomar. Siguiendo el ejemplo anterior, se puede construir una matriz con la probabilidad y el impacto, y se podría definir este tipo de situación, ¿no? Una calificación hasta 5, y se puede describir como un riesgo bajo, que es todo lo que está verde, un riesgo moderado, lo que está en amarillo, lo que está en anaranjado, un riesgo alto, y lo que es grave, un riesgo rojo. Es decir, siguiendo este ejemplo, la empresa que hace que sigue esta metodología va a concentrar sus acciones en el cuadrante que está en rojo para los riesgos graves y en los cuadrantes anaranjados. Llegados a esta instancia, seguramente algunos se habrán dado cuenta que algo está faltando, ¿no? En este análisis a la luz de lo que estuvimos analizando, ¿no? Y que es justamente qué pasa o cómo se considera un cisne negro, ¿no? Que según su definición va a tener una probabilidad bajísima de aparición, pero cuando se produzca su impacto va a ser altísimo. Entonces, bueno, en este caso sirve para llamar la atención acerca de las acciones de los planes que se ponen en marcha, y que no solamente deberían considerarse aquellos riesgos que tienen una alta probabilidad, sino que también considerar algunos que valgan la pena que sean posibles que se produzcan y analizarlos también. Bueno, el paso siguiente que establece ISO 31000 es el tratamiento del riesgo. El tratamiento que reciben los riesgos que se han evaluado, que se han identificado, analizado y valorizado, la norma los clasifica en estas 6 categorías. Los riesgos, mejor dicho, las acciones relacionadas con evitar el riesgo, que tienden a decidiendo no iniciar o continuar con una actividad que genera ese riesgo. Si el riesgo está asociado con una oportunidad, bueno, aceptar o aumentar el riesgo en busca de esa oportunidad. Si es posible, retirar la fuente del riesgo, por ahí la organización lo puede hacer, si está dentro de sus posibilidades. Modificar tanto la probabilidad o las consecuencias de ese riesgo. Compartir el riesgo a través de, por ejemplo, un contrato con un nuevo socio, un nuevo proveedor, otro nuevo contrato que se tenga, o la compra de seguros. Y por último, se podría retener el riesgo con base a una decisión que se ha informado.
Todo esto del tratamiento de riesgo debe tener en cuenta, o debe hacerse un análisis, detenerse un momento en la organización y pensar en la evaluación del costo-beneficio, entre los costos que tienen estos controles y el impacto que genera el riesgo en el caso de producirse. Los costos de los controles incluyen, por ejemplo, el diseño, la implementación, la operación, el mantenimiento de estos controles, la verificación que se hace. Y como ejemplo del impacto, vemos que puede haber impacto financiero, legal, ambiental, reputacional, impactos en las partes interesadas. Es decir, que debería haber un adecuado equilibrio entre los costos que están asociados a elaborar, a poner en práctica un control, y el impacto que se está evitando con ese riesgo que se está controlando, para evitar que haya problemas con este plan, ¿no? Que sea fácil o mejor dicho, que sea viable el plan de tratamiento del riesgo. Por último, la información que debe proporcionar este plan de tratamiento debe incluir como mínimo un fundamento de la selección de opciones para el tratamiento, incluyendo beneficios esperados, es decir, por qué se toman estas opciones o estas acciones y no otras. Tienen que estar perfectamente definidas las responsabilidades, o sea, no tiene que quedar duda de quién está involucrado, quién tiene que tomar una decisión, cuáles son esas acciones propuestas, también tienen que estar claramente definidas, establecidas las acciones a tomar, cuáles son los recursos que se van a utilizar, qué recursos deben estar asociados a esas acciones, las medidas de desempeño, o sea, cómo se va a medir que esas acciones cumplen con lo que se ha definido para ellas, si hay alguna restricción que impida el cumplimiento de esas acciones, tiene que haber informes de seguimiento, o sea, que tiene que haber una forma periódica establecerse, alguien tiene que hacer un informe de cómo se están desarrollando esas acciones, y por último, tiene que estar claros los plazos previstos para estas acciones, o sea, cuándo se van a, por ejemplo, obtener los primeros resultados, hasta cuándo se va a seguir con ese plan, etc. Todo eso son los plazos previstos. Hasta acá es lo que yo tenía previsto hablar con ustedes. Les quiero agradecer el tiempo que me han dedicado, y quisiera concluir con una apretada síntesis de lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Me parece que lo que más puede favorecer a las organizaciones en un momento como este es hacer énfasis en los sistemas de gestión que tienen, implementarlos o mejorarlos, esos sistemas de gestión, que estén integrados entre sí, de forma tal que cualquier idea o plan de continuidad del negocio esté basada en un sistema de gestión de riesgo. Y en este punto, considerar que las prácticas actuales tienen una notable dificultad para evaluar eventos inusuales. Entonces, deberían, cuando se hagan estos análisis, considerar tomar acciones no solamente con los riesgos que tienen una alta probabilidad, sino aquellos también que meramente sean posibles, ¿no? Como vimos en el ejemplo. Bueno, ahora voy a tengo unos minutos para responder preguntas. Estoy viendo algunas preguntas que podría responder. A ver, bueno, me preguntan, por ejemplo, si ISO 31000 es para mi empresa, que está, bueno, como comentaba, ISO 31000 es para cualquier tipo de empresa, ya sea manufacturera, proveedora de servicios, que esté ubicada en cualquier lugar de cualquier país, sea por ejemplo, una ONG, cualquier tipo de organización. Me preguntan, otra pregunta, debe haber un área de gestión de riesgos. Sí, digamos, no es una obligación, no es un requisito específico de
de la norma, ni tampoco de la práctica habitual. Sí, por ahí la recomendación es que todo lo que tenga que ver con la actividad de gestión de riesgos no esté aislado, o sea, que no sea una persona que tiene una oficina en un lugar y solamente interviene esa persona para lo que es el riesgo, sino que debe estar integrado en el resto de los procesos de la organización. Eso es una de las preguntas. Acá me preguntan, ¿cuál es entonces la diferencia entre 22.000 y 31.000? Bueno, o sea, de 31.000, como yo les comenté, el objetivo es desarrollar una gestión, un sistema de gestión de riesgos. Y 22.301, específicamente, como comentó Mauricio, es una norma que establece planes para la continuidad del negocio. O sea, son normas que son complementarias, son un complemento entre sí. Bueno, creo que ya estoy llegando al horario que tenía disponible. ¿Alguna otra consulta? Acá me preguntan con qué frecuencia debo valorar los riesgos o medir el riesgo residual. Bueno, la frecuencia, digamos, no está establecida en la norma no dice verifica, valore su riesgo todos los meses, o todos los años, o cada 5 años, o todas las semanas. Eso va a surgir de un análisis propio que haga la organización, y en base a la característica de la empresa, el tipo de negocio en el cual se encuentra, en el tipo del entorno en que está, o sea, si es está en una sociedad que genera, que tiene cambios sociales, habituales, bueno, todas esas cuestiones tienen que considerarse para cuando se hace la frecuencia para establecer la frecuencia de actualizar estos análisis. Estoy viendo a ver si hay alguna otra pregunta que podría responder ahora en este minuto que me queda. Bueno, la verdad que hay muchísimas preguntas. Acá me preguntan qué es el apetito del riesgo y el riesgo residual. Bueno, por ahí justo esa pregunta es un poco más larga para responder, pero en el apetito del riesgo, eso también es algo inherente a la organización. ¿Qué tan predispuesta está la organización a asumir un riesgo? Siempre buscando, acá hay que tener en cuenta que el riesgo implica, mejor dicho, no implica de por sí un concepto negativo, sino que puede ser positivo también, aceptar un riesgo para aprovechar una oportunidad. Y el riesgo residual es el riesgo que queda, o sea, hoy no hicimos, no nos pusimos muy en detalle con eso, porque la charla tenía otro propósito, pero el riesgo residual es el riesgo que queda una vez que se ha hecho un primer análisis de todos los controles que se pueden implementar, ¿no? La empresa identifica análisis, los evalúa y establece controles. El riesgo que queda después de establecer esos controles es lo que se conoce habitualmente como riesgo residual. Yo creo que ya tengo el tiempo cumplido. Muchas gracias, Hugo. ¿Sí? Bueno, muy bien, Muy René. amables, excelente tu intervención. Ahora nos vamos a ir todos a un descanso, un intermedio.